Gloria al Señor Jesús. Bueno, hemos tenido algunas dificultades con el medio de transmisión, pero hay poder en el nombre del Señor Jesús. Vamos a continuar y en este momento vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude de una forma especial y sobre todo a través de una alabanza, decirle al Señor cuánto valoramos todo lo que Él ha hecho en favor de nuestras vidas, en favor de nuestras almas y en favor de nuestra salvación. Y poder decirle al Señor que Él es grande, grandes son sus maravillas y que nuestro anhelo es que Él permanezca en nuestros corazones. Qué bueno decirle al Señor: Señor, quédate en mi casa. Porque cuando Dios está en el corazón de alguien, las cosas son diferentes. Los procesos se tornan distintos, porque Dios es fiel. Él es maravilloso. Abraham fue amigo de Dios, Dios amigo de Abraham, Dios halló gracia en él. Manoah le invitó a comer después que Dios le habló, también a la mujer. Jesús visitó la casa de Zaqueo.
tristeza llenar. Es lo más grande que a un hombre puede suceder. Sentir la gloria de Cristo en todo su ser. Y yo te invito a quedarte en mi casa cada día más. Te invito a que mores en ella por la eternidad. Si piensas quedarte en alguien, quédate en mí. Si buscas un corazón, el mío está aquí. Jesús, Oh Dios, yo te invito a quedarte en mi casa. oh Dios Te ofrezco mi corazón. qué bueno que usted pueda ir a su hogar, pensar en la grandeza de Dios y adorarlo con el alma, porque se hace necesario que todo aquel que invoca el nombre del Señor crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Gloria al Señor Jesús. Bueno, tuvimos un poco de inconvenientes con la conectividad para poder continuar la transmisión hace un ratico, pero gracias a Dios porque hemos podido continuar. Y qué bueno es poder exaltar y glorificar ese nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret y reconocer que Él nos ha querido ayudar siempre, pero que a veces somos nosotros los que por nuestras actitudes o acciones o formas de pensar no nos dejamos ayudar. Dios está dispuesto a bendecirnos y a ayudarnos, pero muchas veces el ser humano se resiste y por eso no alcanza a gozar de toda la ayuda de Dios. Pero qué bueno recordar que el Señor siempre nos quiere ayudar. Alabanzas a Cristo Jesús. Alabanzas. Hay poder en el Rey. Hay poder en Jesús. Recuerdo esos bellos momentos cuando le sentía. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Alabanzas a su nombre. Alabanzas. Bueno, a veces manejar los medios, pero Dios es poderoso para podernos alcanzar en su victoria. Hay poder en Jesús. Yo creo que hay alguien que puede conectarse y con nosotros también puede decir que aunque todo nos falte, con Cristo nos basta, con Cristo nos sobra. Él es lo más importante. Sentí llorar mi corazón de una forma muy distinta y solo sentía un susurro, el cual decía así: oh Jesús,
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. Sé que un día yo veré cara a cara mi Jesús, y su rostro adoraré. Humillándome a los pies de Jesús. Aleluya. Las experiencias que he vivido a los pies de mi Jesús siempre me mantienen vivo, puestos mis ojos en su luz. Oh Jesús, al poder, con Cristo me basta, con Cristo me sobra, con Cristo me basta, con Cristo me sobra, con Cristo yo tengo para vivir la eternidad. Con Cristo yo tengo para vivir la eternidad. Oh Señor Jesús, hay muchos que quizá hoy piensan que podría bastar para ser feliz, pero hay uno que sigue saciando la paz del alma, y ese se llama Jesús, que sigue dando paz, regocijo, esperanza y Las alegría. experiencias que vivamos a los pies de Jesús nos mantendrán vivos en el día malo. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, para cuando nuestro amigo nos dé la espalda y el mundo nos quiera ver, nosotros podamos decir muy confiadamente: con Cristo me basta. Con Cristo me basta, con Cristo me sobra, con Cristo me basta, con Cristo me sobra, con Cristo yo tengo para vivir la eternidad. Con Cristo yo tengo para vivir la eternidad. Con Cristo me basta, con Cristo me sobra, con Cristo me basta, con Cristo me sobra, con Cristo yo tengo para vivir la eternidad. Con Cristo yo tengo para vivir por toda la eternidad. Qué bueno cuando usted y yo meditamos en la palabra del Señor y recordamos que pueden suceder muchas cosas aquí, pero el que es fiel a Cristo, con Cristo le basta, con Cristo nos sobra. Gloria al Señor Jesús. Y nosotros recordamos, aprovechamos este espacio para adorar a Dios y también dedicar una serenata a los amigos, a nuestra familia. Y es hermoso recordar que estábamos divagando perdidos, pero hubo uno que nos transformó la vida por completo y nos enseñó el valor del verdadero amor. Gloria al Señor. Divagábamos perdidos, pero alguien nos encontró y nos dio una vida nueva, un nuevo proceso, y hoy vivimos por la fe y gozamos de su promesa. Yo divagaba perdido,
para mí. Pero llegó a mi vida el que todo lo puede y me dio libertad. Pero llegó a mi vida el que todo lo puede y me dio libertad. Jesús fue quien rompió cadenas y mi vida transformó. Jesús Él curó mis heridas y con su amor me dio el perdón. Y me levantó cuando todo para mí era perdido y con su gracia me llenó. Él le dio vida a mi vida cuando yo no era nada y con su amor me dio el perdón. Jesús mi vida cambió. Jesús fue quien rompió cadenas. Él es el que sigue libertando cautivos, dando vista al ciego. Aleluya. Hoy siento paz en el alma. Mis angustias ahora son esperanza. Camino muy seguro y confiado, porque Cristo va delante de mí. Siento que todo es diferente, no hay temor en mi vida, porque Él es mi pastor. Jesús fue quien rompió cadenas y mi vida transformó. Jesús Él curó mis heridas y con su amor me dio el perdón. Y me levantó cuando todo para mí era perdido y con su amor me dio el perdón. Él dio vida a mi vida cuando yo no era nada y con su amor me dio el perdón. Jesús mi vida cambió. Jesús fue quien rompió cadenas y mi vida transformó. Jesús Él curó mis heridas y con su amor me dio el perdón. Y me levantó cuando todo para mí era perdido y con su gracia me llenó. Él le dio vida a mi vida cuando yo no era nada y con su amor me dio el perdón. Jesús mi vida cambió. Vamos en este momento a hacer una oración muy especial por las misiones locales. Nosotros hablamos de misiones extranjeras, de misiones nacionales, de misiones en la región, pero también necesitamos que Dios se glorifique y que en el corazón de muchos coterráneos y personajes de esta hermosa región, Dios haga una obra poderosa. A la verdad, nosotros solo pregonamos, anunciamos, testificamos y hablamos de Jesús. Pero ciertamente es Jesús el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Él es el Espíritu de verdad, de lo cual la Biblia dice que el mundo no podía conocer. Pero nosotros le conocemos porque mora con nosotros y está en nosotros. Gloria al Señor. Vamos a orar por todos los amigos, por los diferentes procesos. Vamos a darle gracias a Dios porque en su amor y en su misericordia hemos podido emprender muchas actividades y Él hasta aquí nos ha ayudado, nos ha sostenido y nos ha provisto en su victoria. Y quizá, claro, se puede levantar oposición, se puede levantar persecución de una manera o de otra, pero la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Soberano Dios, en este momento, Señor Jesús, invoco tu nombre, que es sobre todo nombre, y te ruego, Dios maravilloso, que seas obrando en el corazón de nuestros amigos, de los niños, los simpatizantes, los adolescentes, los hermanos nuevos, porque tu obra es perfecta, oh Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra que transforma? Estamos necesitados y tú eres esa fuente de provisión hermosa, porque la palabra nos ha enseñado que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene de ti.
Permítenos, oh Dios, vivir enamorados de tu verdad, apasionados por entender cada día mejor el propósito de tu palabra, de tu doctrina. Bendice, Señor, con alguien más. Bendice, Señor, a alguien más por medio de estas herramientas de trabajo. Un amigo, un familiar puede ser ahora impactado por la presencia de Dios. Ahí donde está puede cerrar sus ojos, elevar sus manos al cielo y expresar fruto de labios que confiesan esa verdad de Dios, y también alcanzar victorias por una vida diligente en el clamor, en la oración, en el nombre de Jesús. Hay bendiciones, hay salud y hay ayuda gloriosa para aquel que ahora lo pueda creer y necesita de esa benignidad del Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Y es hermoso también recordar que el amor de nuestra vida es Jesucristo, que sus maravillas y propósitos son grandes, que hemos aprendido a pedir perdón y que el secreto del cristiano está en la oración. Todo esto es parte de un todo para alcanzar las promesas. Porque Dios es bueno y hoy se nos hace necesario insistir en el valor de la oración. ¿Cuántas veces has dedicado espacio para estar a solas con Dios a altas horas de la noche o en la madrugada? Cuando vengo a postrarme ante ti, siento en mi vida una angélica paz. Cuando vengo a postrarme ante ti, se quita el miedo y los temores se van. Cuando vengo a postrarme ante ti, el diablo huye, se desmenuzan los imperios del infierno. Todo es más fácil cuando estoy cerca de ti. Hoy comprendo que la oración me sube al cielo para estar junto a mi Dios. Hoy entiendo que es el poder de Dios que me da fuerzas, me sostiene siempre en bendición. No hay poder humano, no hay poder maligno que se sostenga firme cuando estoy en oración. Hay uno que sabe responder la oración. Todo lo que pidieras con fe creyendo lo recibirás. No creo que nadie pueda soportar terribles luchas y batallas contra el alma. No creo que nadie firme puede estar si el enemigo le ataca con violencia. Y cuando vengo a postrarme ante ti, el diablo huye, se desmenuzan los imperios del infierno. Todo es más fácil cuando estoy cerca de ti. Hoy comprendo que la oración me sube al cielo para estar junto a mi Dios. Hoy entiendo que es el poder de Dios que me da fuerzas, me sostiene siempre en bendición. No hay poder humano, no hay poder maligno que se sostenga firme cuando estoy en oración. En oración. Oh maravilloso Dios, qué bueno servir al Señor
y poder recordar con estas letras que el valor más grande de un cristiano, más allá del conocer la Escritura, es una vida poderosa en la oración. Alabanzas al Señor de señores. Y cuando uno se enfoca en ese tiempo de oración, pasa algo maravilloso. Y es que uno puede sentir que llegó el poder de Dios para resolver procesos. Qué bueno es decir, llegó la presencia de Dios. Aleluya. Llegó el poder que transforma tu vida. Llegó la solución a todos tus problemas. Llegó la miel que endulza tu alma. Llegó la sanidad a todas tus dolencias. Llegó Jesús a este lugar para en tu vida obrar. Él tiene el poder, Él te puede ayudar. Aleluya, oh santo es Él. Cuando alguien está quizá llorando, sintiendo desfallecer, hay uno que dice, no temas, yo te ayudo. Oh maravilloso Señor, cuántas veces hemos necesitado de esa ayuda y doblamos nuestras rodillas, inclinamos nuestros rostros y encontramos la respuesta del Señor. Oh, yo creo que ha llegado tiempo y ha llegado poder de Dios para la vida de un amigo, para la vida de un hermano, para la vida de alguien que siente que solo Dios le puede ayudar. Y cuando un corazón contrito y humillado se postra en la presencia de Dios, encuentra resultados. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito el Señor para siempre. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a leer la palabra del Señor y también vamos a expresar una palabra de oración para meditar. Y bueno, hoy tenemos un propósito importante, y es que a nivel de muchas otras áreas en cuanto a administración eclesiástica se tiene una significancia acerca de la reapertura de los templos, y por eso se hace importante hablar de prudencia y de sabiduría, pero también sobre todo hablar de fe, y que la fe es coherente con el amor y el cuidado. Leamos la Biblia, Proverbios capítulo 10, verso número 13. Y después leemos allí mismo en Proverbios capítulo 13, verso 16. Proverbios 10, 13 y 13, 16. El primer texto dice: en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Otra escritura dice: la espalda del necio. Proverbios 13, 16 dice: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Bendito el Señor. Vamos a orar para que Dios en este momento, por medio de la palabra, nos dé una edificación importante. Que no sea yo, sino que sea el Señor ungiendo mis labios, mi vida, y que todos podamos ser enriquecidos en esa verdad gloriosa por la unción del Señor. Y vamos a decirle al Señor: Señor, habla mi vida, habla mi corazón, háblale a mi amigo, a mi familiar, a aquel que le podemos compartir en este momento este enlace, y que también alcance a ser bendecido por la palabra de Dios. El Señor es puntual en decir que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito Dios maravilloso, en este momento invocamos tu nombre con todos, oh Dios, los que por una y otra forma pueden participar
del desarrollo de nuestra vida devocional. Y te pido, oh Dios, que tu palabra corra y sea glorificada. Hay hermanos que nos están haciendo seguimiento de estas enseñanzas por audio digital y otros de pronto no se pueden conectar en vivo, pero a través del tiempo también pueden reproducir estas enseñanzas y seguir aprendiendo de ese enorme propósito con el cual nos ha llamado la salvación. ¿Y cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice el apóstol. Hoy más que nunca debemos cuidarnos como pueblo, como familia, como iglesia, entender bien el significado de lo que conlleva ahora la reapertura de nuestro lugar de culto, pero también un llamado a la prudencia y a la sabiduría. Señor, obra en nuestro entendimiento, en nuestros corazones y confirma tu palabra, Dios, en bendición de tantas necesidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Y para siempre Él está dispuesto a llevarnos en victoria. Por eso vale la pena recordar que debemos estarle agradecidos. Entonamos esta melodía y continuamos con la enseñanza en el nombre más grande que hay, Jesús de Nazaret. Quiero darte las gracias porque me dio la vida, porque me dio su amor. Señor, gracias porque me amaste, de mi pobre alma tuviste compasión. El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua viva. Aleluya. Cristo me ha dado nueva vida, perdonó mis pecados, su espíritu Él me dio. Siento que llenas toda mi vida, cuando a tus plantas traigo todo mi corazón. La prudencia y la sabiduría. Bendito el nombre del Señor Jesús. La prudencia y la sabiduría. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Este proverbio, el versículo 13 del capítulo 10,
nos ilustra de algo maravilloso. Cuando alguien es prudente, la forma de identificarlo más práctico es en cómo se expresa, cómo dice las cosas, hasta dónde puede llegar como una influencia buena y positiva con sus expresiones en bendición, más allá de que sean muchos o pocos. A la verdad, la Biblia también dice que los necios menosprecian el consejo y la enseñanza, pero también dice: bienaventurado el que oye, lee y guarda las palabras de esta profecía. Entonces, la sabiduría y la prudencia van juntos. Y nosotros hemos venido hablando de esa necesidad durante todo este tiempo de aislamiento, y bueno, cambia de título cada rato: aislamiento preventivo, aislamiento obligatorio, aislamiento inteligente y ahora aislamiento selectivo. Y en medio de todos esos procesos, cada persona a modo individual entiende la necesidad de educarse para asumir el cambio y encontrar también en medio de todo la benevolencia del Señor. Así que qué bueno cuando en nosotros está una comunicación asertiva, enfocada en la realidad, sin los extremos, sin los fanatismos, pero con el cuidado de lo que es el temor de Dios. Nosotros a veces creemos que somos demasiado emocionalistas. Es más, en muchos casos se ha visto que el creyente o el hermano toma el evangelio como un asunto de mucha emoción. Pero el evangelio, más allá de la emoción, es un propósito de conciencia. Es un propósito de hacer sabios y de formar gente prudente. Así que por algo el Señor nos llamó a su gracia para hacer de nosotros una nueva creación, una nueva criatura. Y en los labios del prudente se halla la sabiduría. Cuando uno encuentra ese otro proverbio en donde la Biblia define: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted escucha hablar a alguien, entiende de dónde viene y para dónde va. Pero cuando ese alguien se involucró en la iglesia y entendió el propósito de ser iglesia, entonces los demás se asombran, porque le escuchan hablar diferente. Porque antes decía soeces cosas, pero ahora habla de piedad, de amor, de fraternidad, de comunión. Antes no podía decir un chiste sin ir detrás de él una cantidad de insultos, pero ahora solamente se preocupa por tener palabras de edificación, amonestación, consejo y exhortación. Y entendemos que el que produjo ese glorioso cambio es Jesús de Nazaret, que ahora sigue obrando por medio de su palabra para que mucha gente siga cambiando su manera de pensar y como resultado también su manera de actuar. Cuando alguien de sus labios solamente está expresando dolor, angustia, agonía, tristeza, quejas y maltrato, es porque en su corazón abunda un problema muy serio y se llama ausencia de Dios. Pero cuando ese personaje es un creyente firme y estable, siempre está diciendo, como lo dijo el salmista, y ese salmo muchos no lo hemos aprendido: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Enderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aleluya. Y cuando alguien está hablando
hablando de muchas otras cosas de la palabra con esa pasión, con esa emoción y con esa experiencia que lo respalda en el Señor, es porque tiene un tesoro hermoso aquí adentro. Por eso Pablo tuvo que decir en una oportunidad: tenemos este tesoro en vasija de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso también dijo el salmista: no a nosotros, Señor, la gloria, sino a tu nombre sea la gloria. Él es el dueño de todo reconocimiento, de toda alabanza, de toda adoración. Nosotros no somos nada. Y si algo somos es por su infinita gracia, pero no podemos quedarnos con los títulos ni con el reconocimiento, porque solo somos unas pequeñas vasijas. El que merece todo el reconocimiento se llama Jesús, y ante Él debemos poner todo lo que somos y todo lo que hacemos. Y cuando usted y yo vivimos así y pensamos así, entonces vemos resultados diferentes en nuestra vida. Y después la gente tiene que decir qué es lo que tiene. Y resulta que tiene un tesoro poderoso que se llama unción del Espíritu Santo. Lo que hace a un hombre y a una mujer prudente y sabio, o prudente y sabia, es la misma unción de Dios en su vida. Porque es el Espíritu Santo el que produce la obra de la regeneración. Hoy el mundo necesita más que nunca usar de prudencia y de sabiduría, pero hay algunos que están desenfrenados haciendo lo que primero se les ocurre, y para muchos lo que está pasando ahora dicen que no existe, pero la situación real económica y en muchas otras áreas se evidencia. Pero Dios sigue abundando para su pueblo, porque Él dice que Él tiene cuidado de sus hijos, que Él tiene cuidado de su creación. Por eso también quiero citar Proverbios 13:16, pero antes un ejemplo, así como venimos hablando. Y es que se tienen experiencias de quienes se les dice y se les repiten las razones, pero parece que por aquí entra y por aquí sale. Cuando es importante tener en cuenta que el hijo sabio escucha el consejo, mas el burlador, dice la Biblia, no acepta la reprensión. Hay muchos que son burladores ahora, no aceptan los consejos, pero también hay un remanente de gente que conserva el buen propósito de ser edificados en la sabiduría que viene de Dios. ¿Cómo? Por medio de la palabra, que es viva y que es eficaz. Y de lo que viene establecido se nos ha dejado el principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian el consejo y la enseñanza. Así que hay muchos que se les repite y se les dice las razones, pero no las asumen. De labios dicen haber entendido el propósito, pero en su conducta evidencian otra cosa. No hay peor ciego que el que no quiere ver. O alguien diría también, no hay peor sordo que el que se niega la oportunidad de escuchar. Hay poder en el Señor. Y otra que también conocemos mucho: ojos que no leen, con razón que no entienden. Pero el que anhela sabiduría y prudencia se acerca a ese precioso libro llamado Biblia para fortalecer su vida. Porque la información del conocimiento de Dios es lo que le da al ser humano propósito. Bendito el Señor. Miren lo que dice Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría. Y hoy en día entonces podemos ver a muchos que son sensatos y siguen de cuidado y de todo lo que saben que es necesario. Pero también es muy fácil encontrar imprudencia. Estaba hablando con familiares en diferentes lugares y me decían: no, eso no pasa nada y todo el mundo sale y ya no usa medidas. Porque para muchos el significado de cambiar de tiempo y de proceso es un libertinaje. Y realmente hay que aprender a administrar la libertad. Bendito el nombre de Jesús. Así que todo personaje prudente
procede con sabiduría. Mas el necio manifiesta su necedad o su terquedad diciendo, no pasa nada, todo está bien, no hay problema. Pero qué bueno cuando aprendemos a ver las cosas en el temor del Señor. Cuando alguien tiene fe, tiene que tener cuidado y madurez para no confundir la fe con la imprudencia. Hay una fotico que ha circulado por redes sociales y tiene su verdad. Se ve un personaje diciendo que él no usa nada de esas cosas, no va a usar guantes, no va a usar tapabocas, va a visitarlos a todos porque es que Dios lo guarda. Y se van como si nada. Bueno, pero pasan los días y está en una camilla todo entubado y se pone bravo con Dios en la caricatura, porque es una forma caricaturesca de que lo presentan, y se pone bravo con Dios y dice, Señor, tú dijiste que tú me cuidabas, que tú me ayudabas, y mire que estoy muriendo entubado aquí. Y entonces sale otro cuadrito en semejanza de lo que sería la voz del cielo y le dice, te envié leyes, te envié predicadores, te envié normas de sanidad y propósito de convivencia, pero eres desobediente, imprudente y falto de sabiduría. Entonces Dios nos ha enseñado a vivir en autoridad y bajo autoridad. Y el que es prudente y sabio sabe administrar su autoridad y también sabe someterse a la autoridad. La Biblia dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, Romanos 13. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Pero el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y acarrea condenación. Y hay quienes de pronto han dicho, pero miren que también han hecho esto y aquello y lo están haciendo sin permiso. No, señor. Solamente por mencionar algunos detalles de las gestiones que a nivel administrativo hemos hecho para poder proceder con nuestro orden eclesiástico y trabajo pastoral y apacentamiento a la iglesia en diferentes medidas. Se entrega un oficio de bioseguridad y culto a nivel local y con diferentes fechas se ha dejado copia. Una se entregó hace 2 meses, después se hace otra revisión por causa de un propósito de celebrar bautismos, y después hoy precisamente se entregan otros documentos bastante amplios con todo el protocolo actualizado de seguridad, y todo es importante. Y no podemos saltarnos del conducto regular. Dios es un Dios de orden, pero a veces como que quisiéramos ser muy folclóricos en la forma de tomar las normas y las reglas. Y qué bueno cuando nosotros creemos, disfrutamos el amor de Dios, pero tenemos prudencia y sabiduría para vivir en autoridad y bajo autoridad. Hay una autoridad que es suprema, que es gloriosa, y es la autoridad de Jesucristo, y ese sentir impresionante que Dios produce en el corazón de sus siervos para hacer las cosas. Pero todo tiene un orden. Y qué bueno cuando uno puede discernir qué es un sentir de Dios y qué no lo es. Bendito el Señor. Aleluya. Vamos a definir entonces estas 2 palabritas en esta enseñanza para que nos quede bien claro. Porque muchos están pensando, ¿y qué significa que ahora se abran los templos? Más allá de entregar todo un protocolo de bioseguridad, se hace una carta de solicitud para verificación, acompañamiento, aprobación y seguimiento al protocolo. Se ha recibido una circular a nivel de iglesia y también se comparte con hermanos y amigos, de hacerse necesario para que conozcan el buen proceso que se debe desarrollar. Se habla de un comunicado de enlaces territoriales relacionados con la administración de los procesos, porque cada región tiene su comportamiento y tiene sus situaciones particulares. Se habla también de que las resoluciones, hay cosas que cambian en los decretos, pero hay resoluciones que no cambian y siguen siendo muy estrictas por el bienestar nuestro, de nuestras membresías, de nuestros amigos y familiares. Y si en algún momento no se habían tomado todas aquellas medidas, bueno, pues debemos ser prudentes y asumirlas con sabiduría. ¿Qué es
entonces prudencia? Es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles. Y cuando usted y yo vemos entonces el riesgo posible, nos guardamos. Gloria al Señor. El Señor también dice: escóndete, pueblo mío, mientras pasa la hora de la indignación. Hay momentos donde es necesario estar escondidos en la mano del Señor. Pero también hay momentos donde dice: ahora muéstrate para que mi gloria sea manifestada. Pero todo debemos hacerlo en el sentir de Dios y no solo en la emocionalidad humana. Porque uno a veces se emociona y eso no se puede negar. Generalmente los predicadores somos muy emotivos y hay momentos en que saltamos, brincamos y nos despelucamos. Y de algún modo, más allá de transmitir el pensamiento de la palabra de Dios, también se transmite esa emoción. Pero aquí hay que transmitir razón de Dios, razones prudentes, de sabiduría, para seguir avanzando en bendición, cuando todo pareciera que hay gente que ahora dice: sálvese quien pueda. Pero realmente ya tuvimos más o menos 5 meses de educación puntual a cada hogar para seguir avanzando. Si ustedes me preguntaran, y a nivel de administración, ¿ustedes qué han provisto o qué pueden prever en el tiempo? Y yo me quedaba interesado en lo que fue el pensamiento del consistorio de ancianos en bien de la congregación. Todos los templos a los que se les dé apertura y estamos sujetos y obligados a guardar todo el sistema de protocolo hasta marzo del 2021 como mínimo. Y eso no es miedo, eso es sabiduría. Amor a los nuestros, amor a la iglesia, amor también a la amada de Dios y amor a la gente. Bendito el nombre de Jesús. También entonces, más allá de ver los riesgos posibles que estos pueden conllevar, es adecuar y modificar nuestra conducta para no recibir o producir perjuicios. Así que esto es un llamado a la cordura. Porque uno está viendo demasiado libertinaje. Gente que piensa que no pasa nada y que todo vuelve a la normalidad. Pero ¿qué clase de normalidad? Aquí no se trata de pensamientos políticos. Aquí se trata de conciencia y de temor a la verdad de lo que Dios en su soberanía también permite. Bendito el Señor Jesús. La sabiduría entonces es un conjunto de conocimientos amplios. Y uno le da tristeza que ha pasado tanto tiempo y hay gente que al respecto no se ha querido educar. Hay gente que no le gusta leer, que no le gusta actualizarse, y es necesario educarnos y aprender más. Y llenarnos de esa sabiduría, preocuparnos por enriquecer nuestra mente con esos conocimientos amplios y profundos, que se pueden adquirir mediante el estudio y también mediante experiencias, y no son propias de otro. Aunque bien hemos también reflexionado de que el que no aprende por los consejos, lo maduran las duras experiencias, pero así funciona. Pero qué bueno preocuparnos por la sabiduría. Es por eso que el Señor dice: escudriñad las Escrituras. Y no solamente habla del sentido de la salvación, es que la palabra de Dios, si usted mira Levítico, Deuteronomios y los Números, habla de una cantidad de leyes que son propósitos de sanidad en el pueblo. Entonces, la Biblia no es ajena a todas estas realidades, y la Biblia nos enseña a ser sabios, a cuidarnos, a protegernos y a llenarnos de conocimiento, estudiando y mirando, si no es de la experiencia propia, en casos ajenos. Un ejemplo sencillo: durante toda su vida se propuso por ser instruido en el camino de la sabiduría y llegó a viejo lleno de victorias, de riquezas y de fama. Eso es un ejemplo práctico. Pero también el que es insensato manifiesta lo contrario, y por eso se le están llenando las cárceles y los cementerios en muchas ocasiones, no precisamente porque muchos lleguen a la edad, sino que por imprudencias y por falta de sabiduría acortan sus días. Qué bueno cuando nosotros desarrollamos la facultad
para actuar con sensatez. Eso es sabiduría. Y hoy el pueblo de Dios está llamado a dar ejemplo como pueblo de sabiduría y de prudencia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios quiere gente prudente como José, que sabiendo administrar las cosas, se convirtió en un tremendo administrador en el gobierno de Egipto. Génesis capítulo 41, verso 33 dice: por tanto, provéase Faraón de un varón prudente y sabio. Hoy estamos viendo recesión, escasez, y se necesita gente como José que tenga la capacidad de hacer depósito y de administrarlo bien para sí mismo y ser canal de bendición también para otros. Porque es que el evangelio no solo es un discurso, es también aprender a vivir y administrar. Por eso incluso cuando enseñamos doctrina prebautismales hablamos de mayordomía, de administración. El creyente que se forma con sabiduría y con prudencia entiende que gobierna y administra su vida, sus bienes, sus posesiones, administra y tiene mayordomía también sobre personas, pero sobre todo sobre su propio cuerpo como morada de Dios. Y así como en ese momento entonces se necesitaba un varón sabio y prudente, a quien se pudiera poner sobre toda la tierra de Egipto para que la administrara. El faraón vio que no había otro hombre como José, el cual tuviera sabiduría de parte de Dios, y desarrolló la obra aquel José. Gloria al Señor. Así que Dios cumple su propósito y no importa si han habido dificultades. José venía de mucho sufrimiento, fue menospreciado sobre todo por ser el soñador de su casa, y después fue vendido, pero conspiraron antes de venderlo muerte contra él. A más allá de eso, llega a trabajar con Potifar y es acusado de ser violento y otras cosas, y de haberse involucrado con la señora del faraón. Y mire que tuvo muchas crisis, pero nunca renunció a Dios. Y cuando alguien en medio de todo se sostiene, a su tiempo Dios lo usa y le coloca como lumbrera y victoria. Y José, en medio de todos esos procesos, Dios estuvo con él, jamás lo abandonó y hizo la obra a través de la vida de José. Una de las virtudes de impacto para triunfar es la prudencia acompañada de ciencia, y vivir la fe y ser un personaje diferente en Dios también tiene su ciencia. Y aquí solamente voy a hablar de alguien más aparte de José, y fue David. Jovencito, ungido como rey, no había podido ejercer plenamente su reinado, era perseguido por Saúl, pero aún así desarrolló unas virtudes desde su casa Belén, casa de pan, fiel en lo natural. Y a mí me llama la atención el testimonio del primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén y empieza a enumerar 7 cosas importantes en la vida de David. Primero, sabe tocar. Allí en fidelidad en las cosas naturales aprendió a interpretar un instrumento, y era tan bueno en lo que hacía por cuanto era alabanza para Dios, que aún los demonios huían. Y alguien decía: prueben que los demonios huían con la música. Cuando el espíritu malo venía a atormentar a Saúl, entonces aquel jovencito empezaba a interpretar esa arpa y a alabar y a glorificar a Dios, y el espíritu malo que atormentaba a Saúl tenía que retroceder y este hombre recobraba su paz. Y es una habilidad natural. Todos nosotros hemos recibido de parte de Dios habilidades extraordinarias. Administrémoslas bien, que eso también cuenta para ser canal de bendición y servicio. Segunda virtud que resalta el texto bíblico en David: valiente. No tuvo cobardía, no tuvo miedo. Hay gente que hoy todavía están llenos de miedo y de cobardía, pero el que es sabio y es prudente se llena de valor, asume sus tareas y enfrenta los procesos, haciendo las cosas en el orden debido, sin saltarse. Y ahí vemos un verdadero valiente, que no tuvo cobardía, no tuvo miedo, enfrentó el proceso y entendió que si no podía con sus propias herramientas, entonces lo haría por la fe.
y tampoco iba a usar herramientas prestadas. Saúl, cuando lo ve que él quiere pelear, entonces le dice: ponte la armadura del rey, y no pudo caminar, pero aunque lo hizo por fe, se fue al estilo pastor de ovejas en el arroyo y colocó en su honda, tomó 5 piedras, las echó en su bolsa, y cuando Goliat lo ve, se burla de él y dice: ¡ja! Tú vienes contra mí como si yo fuera un perro, traes piedras, traes un palo, porque el cayado era una vara. Y David también identifica la dimensión de lo que está pasando, pero es un hombre valiente en Dios y le dice: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y derribó a aquel gigante. Hoy hay muchos gigantes en la fe de muchos, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, derriba ese gigante y avanza tu victoria. Jamás te puedes dejar vencer. Hay poder en el Señor Jesús. David también, ahí el mismo texto dice: y vigoroso, que es enérgico, fuerte y entusiasta. Dios quiere gente que manifieste una actitud diferente, que evidencie fortaleza, y si no tiene propia, pídale a Dios que Él aumenta las fuerzas como las del búfalo, dice la Biblia. Y Él es el que nos da esa visión para ser entusiastas. El que tiene visión jamás se queda quieto y hace la tarea como le sea necesario, confiando en que el Señor cumplirá el propósito para lo cual ha enviado su palabra y ha enviado a sus siervos. Aleluya. Hay poder en el Señor. Hombre de guerra. Este hombre aprendió a ser varón de guerra, pero no en el ejército, sino que cuando él estaba cuidando las ovejas de su padre allá en Belén, su papá se llamaba Isaí, y allá tenía que enfrentarse con osos y leones. Qué mejor entrenamiento para llegar a una guerra. Y él mismo le dice allá al rey: oh rey, cuando venía el oso y el león a arrebatar los cabritos del rebaño, yo con mis manos iba y le quitaba el corderito y mataba al león y al oso. ¿Cómo no me dará Jehová de los ejércitos ese incircunciso? Y venció, y se formó como hombre de guerra desde la administración de su casa. Prudente. Y este es el valor del cual estamos hablando. Sabía hablar cuando tenía que hablar y sabía quedarse calladito cuando era necesario. Y hoy el pueblo de Dios debe actuar con esa misma prudencia. Habla lo que Dios te permita. Hay algunos que dicen: pero yo no sé qué decir. El Señor dice: si algunos preguntan o cuestionan acerca de, no temáis, porque yo le daré palabras. Aleluya. También el sexto principio que resalta este texto es que era hermoso. Y la Biblia me muestra en otros pasajes que es Dios el que hermosea el rostro de los humildes. Dios da una belleza característica donde no se necesita ninguna vanidad, porque el que tiene a Dios obtiene gracia, y esa gracia hermosea aquel personaje. Gloria al Señor Jesús. Y lo más importante de todo, en el punto 7 de este mismo versículo: Jehová estaba con él. Vea, puedes estar en la situación que sea, pero si estás con Dios, estás hecho. David estaba en Adulam, llorando, perseguido, porque Saúl le estaba siguiendo para quitarle la vida, pero a él no le importó eso. Lo que realmente quiso hacer David fue serle fiel a Dios. Y en medio de Adulam, cuando se acercaron afligidos, amargados y endeudados, y habían con él como 400 hombres, llegó David a ser jefe de ellos. ¿Y cómo los influenció? A través de la gloria de Dios que se movía en su vida y a través de una actitud diferente. Porque empezó a declarar con sus labios esperanza y alabanza en medio del caos. Porque Dios quiere adoradores que no se determinen solo de la circunstancia, que no adoran a Dios por lo que les dio, sino por lo que Él significa. Y eso es lo que nosotros hemos llamados a hacer. Y que seamos claros en entender que el Señor está con nosotros. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. También
David tuvo que vivir un poco de aislamiento social mientras fue perseguido. Estuvo en esa cueva de Adulam y de allí el Señor le permitió salir en victoria. Hoy Dios quiere gente prudente. Hoy Dios quiere gente ubicada. Hoy Dios quiere gente que sepa administrar las medidas. Hoy Dios quiere gente sabios, llenos de información que transforma. Y que nuestra acción en lo que a Dios corresponde sea agradable y de testimonio también para nuestros semejantes. He querido en el temor del Señor tratar este tema y resaltar estos principios tan importantes. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta disertación de la palabra. Y yo quiero invitar a alguien en este momento, donde quiera que se encuentre, que cierre sus ojos y le diga: Señor, provéeme de sabiduría y de prudencia para hacer no como a los muchos se les ocurre, sino como tú quieres que verdaderamente viva y sea ejemplo, testimonio y avance en victoria. Porque es muy triste que alguien quiera decir algo cuando su criterio y su autoridad moral no lo ayuda, no lo respalda. Pero el que es sabio y es prudente expresa y enseña lo que ha vivido. Nosotros hemos visto, hemos vivido, hemos disfrutado la gloria de Dios de muchas maneras. Y por eso es que ahora con pasión orientamos y exhortamos. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y por eso es importante darle valor a todos estos espacios y seguir edificándonos en el Señor. Maravilloso Dios, le damos gracias por la oportunidad que nos has concedido para estar aquí, delante de tu santa y divina presencia, Jesús. Obra en nuestros familiares, amigos, vecinos y demás. Que tu palabra, Señor, sea la fortaleza más importante y que tu nombre sea nuestro escudo, nuestro estandarte, nuestro baluarte, como lo decía Abraham. Él es mi bandera, Él es mi estandarte, y allí hizo un lugar especial y lo dedicó y dejó señal, porque allí le proveyó el Señor. Hoy también podemos ver y disfrutar de las bendiciones, de la provisión y de la unción del Santo, pero no podemos ser indiferentes. Debemos ser sensibles, debemos entender realmente el significado de nuevas etapas, porque si se toman por libertinaje y con imprudencia, los alcances del caos serán terribles. Pero si se toman las cosas bien, los alcances de la bendición serán admirables. Oh maravilloso Jesucristo, ayúdanos a llevar siempre ese buen testimonio de fe, en el nombre de Jesús. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabra de vida eterna y quiere lo mejor para nosotros? ¿A quién iremos sino a Jesús, que tiene el control de todo? Y si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, de orar y buscar en mi rostro, eso lo hace un prudente, eso lo hace un sabio. Entonces dice la Biblia: diré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Hay poder en Jesús, hay autoridad de Dios. Alabanza. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? Oh, ¿y quién tendrá de ti compasión y entenderá tu corazón? ¿Quién cambiará tu eternidad? Solo Él, Jesús, Cristo. ¿A dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar
podrá mi vida saciar de verdad. Oh, oh, oh. ¿Y quién tendrá de ti compasión y entenderá tu corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad? Solo tú, Jesús. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre en verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Oh Señor Jesús, todo lo que respire alabe tu nombre, oh Dios. Amigo, hermano, familiar, dedica tiempo para Dios, para la oración, para el estudio de la palabra. Edúcate ahora más que nunca. Edifícate en la sabiduría y en la prudencia por la palabra de Dios y alcanza esa seguridad y victoria que tanto se necesita en este preciso tiempo. No hemos visto gente fiel a Dios defraudada, pero sí hemos visto muchos que han abusado y entonces después están buscando culpables y dicen que el culpable fue el pastor, que fueron los diáconos, que fue la iglesia. Otros son tan atrevidos que le echan la culpa a Dios de lo que les está pasando, pero realmente es tiempo de tomar la sabiduría y la prudencia que Dios en su palabra nos ha ofrecido. En el nombre de Jesús hay poder y hay victorias. Un abrazo para todos. Que Dios me les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Gloria a Dios.